Saludos hermanos, les habla Adiel Queñelén y queremos compartir con ustedes la propuesta de este libro titulado Decisionismo o Evangelismo Bíblico. Es una interrogante. Y tenemos con nosotros al autor de este libro, nuestro hermano Joel Torres, pastor de la Iglesia Unión Centro Bíblicos de la ciudad de Pitrufquén. Y para conocer un poco más de este libro, le haremos algunas preguntas que nos permitan comprender un resumen del mismo. Joel, ¿decisionismo o evangelismo bíblico? ¿A qué te refieres? Bueno, saludos a los hermanos que están viendo, ¿cierto? Y están interesados también en este libro y quieran saber más de él. Respondiendo a tu pregunta, básicamente es una pregunta introductoria para abrir un poco el diálogo y que obviamente llama también la curiosidad de los que entienden la necesidad de poder revisar lo que hacemos en el evangelismo. La pregunta evangelismo, ¿cierto? Decisionismo o evangelismo bíblico pone dos conceptos que han estado históricamente en el debate. El decisionismo es una práctica, ¿cierto?, que en su momento, de hecho aún se practica, pero fue muy popular en los 90, específicamente con este llamado a la oración del pecador, a repetir una oración y considerar eso como una evidencia, ¿cierto?, de que las personas llegaron a ser salvos. La idea de la pregunta es contrastar esta creencia o este ismo con lo que realmente la Biblia revela sobre la salvación. Entonces, en el fondo, pone esta tesis, ¿cierto?, del decisionismo frente a una antítesis, y la idea del libro obviamente es tratar de refutar este concepto del decisionismo, porque no es una enseñanza bíblica. Esa es la idea, básicamente. Entiendo. Interesante porque de una u otra manera yo creo que todos nosotros nos vimos involucrados también en esa práctica. Exacto. Y creo que va a ser relevante y significativo para la gente también entender con mayor profundidad esta temática. Bueno, en el capítulo 2, el último punto, haces una pregunta interesante, Joel. Decisionismo, metástasis de sacramentología católica. ¿A qué te refieres con eso? Este es un punto bien interesante en el sentido de que básicamente el decisionismo considera, ¿cierto?, el acto de la oración del pecador como un rito piadoso, pero le asigna cierto poder de causalidad. Y cuando nosotros entendemos por qué la Iglesia Católica su sistema soteriológico se basa en sacramentos, cuando entendemos eso, y de hecho en ese capítulo hago una comparación, primero entender cómo funciona la sacramentología católica o el sistema soteriológico, es que en la Iglesia Católica los ritos, porque los sacramentos son ritos, tienen poder de causar cierto efecto espiritual. De hecho, Lutero, cuando es abordado por el clero católico, es cuestionado porque justamente él va a apuntar al meollo de la soteriología católica, o a tratar de derribar la idea católica, en el sentido de que los sacramentos son rituales que en la teología católica tienen el poder de causar, ¿cierto?, en este caso, un efecto espiritual. Y en cierto sentido, la oración del pecador ha sido tomada en ese sentido. ¿Cómo sabes que eres salvo? Bueno, es porque hice una oración, y eso tiene que ver con un rito. Entonces, no es que la oración, ¿cierto?, en sí sea un sacramento, pero tiene metástasis en el sentido de que se le asigna al rito como tal, ¿cierto?, un poder causativo. Y generalmente hay muchas personas que en el día de hoy piensan que son salvos porque hicieron un rito, que tiene buena intención a lo mejor en quienes lo proponieron en primer lugar, y básicamente la idea es hacer pensar a las personas en el sentido de que la salvación no depende de rituales. De hecho, la primera pregunta tenía que ver justamente con responder a esta pregunta que se presenta en el libro Decisionismo o Evangelismo Bíblico.
Mi propia experiencia, ¿cierto? Yo hice varias veces la oración del pecador después de escuchar predicaciones de mi padre, que, ¿cierto?, fue pastor también. Y, claro, cuando predicaban del infierno, generalmente recuerdo 3 ocasiones en que fui a mi habitación, en silencio oré, repetí la oración del pecador porque no quería irme al infierno. Pero básicamente, ¿qué es lo que estaba buscando yo? Era una especie como de apoyo psicológico para calmar un poco mi conciencia. Entonces, la oración en su momento llegó a ser como un bastón para mí, psicológico, porque frente a la pregunta, ¿y cómo sabes que eres salvo, Joel? Es que hice la oración. Claro. Entonces, generalmente, y de hecho dentro del decisionismo en general, se lo ha tomado de esa manera. ¿Cómo sabes que eres salvo? No tienes que desconfiar de tu salvación porque un día tú hiciste la oración del pecado. Bueno, eso trato un poco de refutar, porque la salvación desde el punto de vista bíblico no tiene que ver con obras o actos o ritos, sino obviamente con una acción del Espíritu Santo, transformación del corazón, que se manifiesta desde otro punto de vista de acuerdo a la Escritura, no por medio de hacer un rito en el fondo. Entiendo. Ahora, creo que sería bueno, Joel, también aclarar que obviamente no estás diciendo que sea mal orar. No, por supuesto que no. Por supuesto, trato de aclarar eso en el sentido de que a veces es bueno, porque la oración quizás va en la dirección correcta cuando alguien es contristado, ¿cierto? O entiende su necesidad de Cristo. Muchas veces es bueno expresar eso por medio de una oración. Pero el punto no es hacer ver a la persona, ¿cierto?, al penitente que siente la necesidad de Cristo, que esa oración es equivalente a que ha pasado de muerte a vida. Esa es una equivocación en el sentido de que ninguna acción que venga de nosotros tiene el poder de transformar el corazón. Solamente es una acción del Espíritu Santo. Pero, vuelvo a repetir, orar en el sentido de pedir a Dios que obviamente me salve, y ahí obviamente cambiamos el paradigma de manera radical, porque no es invitar a Cristo, ya, Cristo, ¿puedes entrar en mi corazón? Obviamente sabemos que no lo hacemos de esa manera, la gente lo hace con una motivación correcta, pero el problema es que eso no es bíblico, no se encuentra en la Escritura. Entonces la idea de orar claramente, y yo generalmente remito a las personas a orar el Salmo 51, yo creo que quizás la oración de David puede cumplir con los requerimientos que Dios espera de nosotros. O sea, Señor, ten misericordia de mí. Y de hecho David dice, crea en mí, oh Dios, un corazón, ¿cierto?, limpio, y que pueda obviamente responder o que pueda reaccionar en base a una obra que Dios solo puede hacer. Entonces, esa es más o menos la idea. No es que orar sea malo, como dices tú. Claro, si alguien desea orar, pero ahí está el peligro. ¿Qué entiende la persona por orar? Oré y soy salvo. No. Obviamente tenemos que entender la distancia que hay entre nosotros y Dios. No es que Dios esté rogando o que esté desesperado por. Nosotros deberíamos manifestar eso. Dios es a quien debemos pedir que obviamente que nos salve. Y Dios, por supuesto, en su misericordia, tiene el poder para hacer una obra en nosotros, de acuerdo también a nuestra petición y a nuestra comprensión de nuestra posición en realidad, en ese sentido. Entiendo. Joel, bueno, en el capítulo 4 trata del libre albedrío. ¿Por qué señalas que el libre albedrío es el meollo del asunto? En el libro yo trato de manera extensa, de hecho quizás es un estudio interno también, parte del libro, del libre albedrío, bastante extenso, desde los filósofos griegos hasta incluso los filósofos cristianos en el día de hoy, pasando por los padres de la Iglesia en general, por incluso el tiempo de la escolástica, Tomás de Aquino, la Reforma, la Contrarreforma en general. ¿Y por qué es el meollo del asunto? Es porque desde que, Agustín, de acuerdo a la historia, señaló que, básicamente si algo pudiéramos nosotros hacer, todo dependía de Dios. Y de hecho, obviamente, quien cuestionó eso fue Pelagio, y de ahí surge el pelagianismo, que básicamente veía al hombre después del pecado original como intacto. Y el punto tiene que ver con cuánto nos afectó el pecado original.
Y de hecho, la discusión soteriológica se ha basado históricamente justamente en la interpretación diferente que ha existido durante el tiempo, ¿cierto? Durante los años, durante la historia del dogma, si se puede decir, sobre la respuesta a esa pregunta. De ahí surge el pelagianismo, que consideraba que en realidad la caída adánica no le había afectado a Adán. De ahí surge el semi-pelagianismo, ¿cierto? También con algunos franceses ahí, que ellos van a decir, bueno, en realidad sí, la salvación depende de Dios, pero el hombre también tiene libre albedrío. Y de ello también va a surgir lo que es una respuesta de los reformadores, y en general eso es muy interesante. La mayoría de los reformadores y las confesiones reformadas dijeron, no, el hombre perdió su libertad, ¿cierto?, para escoger la salvación. Yo no estoy hablando de las elecciones libres que hacemos en contextos, obviamente, que no tienen que ver con la soteriología. Cada uno puede tomar decisiones en libertad, pero el punto es, ¿el hombre tiene libertad en la área de la salvación? Y en general, obviamente, cuando uno estudia las grandes diferencias que existen entre, por ejemplo, el catolicismo y la Reforma, las grandes diferencias estuvieron ahí, porque la Reforma fue un movimiento soteriológico. Y en ese sentido, de hecho, el Concilio de Trento, dentro de sus dogmas y de hecho anatemas, llegó a decir que cualquiera que negara el libre albedrío sea anatema. ¿Y quién lo estaba negando? Bueno, la Reforma. Y en el día de hoy, posteriormente a lo que sucedió, el mundo protestante, si se puede usar ese concepto, fue desviándose cada vez más del énfasis de la Reforma, en el sentido de que fueron aceptando que el hombre, bueno, sí realmente tiene el libre albedrío. De hecho, fue una vuelta posteriormente a la Reforma al pensamiento arminiano, porque Arminio después surge dentro del debate, como también defendiendo el libre albedrío, y de hecho el concilio de Dort fue una respuesta contundente al pensamiento arminiano o los remonstrantes, que eran sus seguidores. Y después en los 90, obviamente, el evangelismo que se hacía, quizás antes, 60, 70, retomó nuevamente algunas ideas que Arminio había dicho, y por eso es importante, obviamente, la pregunta, ¿y por qué considero que es el meollo del asunto? Porque el punto es, ¿cuánto afectó el pecado original a Adán? Y eso va a ser la gran diferencia, en que si comprendemos que en realidad la obra es 100% de Dios, esto incluye que Dios nos da la fe, o nos da el arrepentimiento, o que yo pienso, ¿cierto?, o tengo cierta tendencia semipelagianista o arminiana, y pienso que, bueno, en realidad Dios hace el 99% y el hombre le toca el 1%. Pero cuando vamos a la Biblia, claramente entendemos que aún la fe y el arrepentimiento son dones de la gracia. Aunque, por supuesto, el hombre es responsable también de responder al llamado de Dios. De hecho, la Biblia claramente lo dice en Hechos capítulo 17. El tiempo de esta ignorancia, dice Dios ahí, ¿cierto?, por medio de Lucas, o Dios da por hecho que el tiempo de esta ignorancia ha pasado, y ahora manda a los hombres que se arrepientan y que crean en Cristo. Y eso no está en contraposición, ¿cierto?, con el hecho de que el hombre no tiene la facultad de hacerlo, pero es responsable. Exacto. Bueno, permíteme agregar algo breve, igual, Joel, a eso, el hecho de que el mismo lenguaje bíblico de que la salvación es de Jehová, las expresiones que Dios usa a través de los autores bíblicos de la muerte del ser humano espiritual, la incapacidad total que él tiene. Entonces, bueno, creo que ese punto en particular va a ser de mucha ayuda para las personas que puedan leer este libro, sin lugar a dudas. Bueno, también en el capítulo 10, Joel, haces una pregunta interesante. ¿Cómo saber si soy salvo? Y añades, ¿por un criterio ontológico subjetivo? ¿Por un criterio ontológico objetivo? ¿O por un criterio ontológico cupiditario? ¿A qué te refieres con eso? Bueno, básicamente la idea es tratar de dar una respuesta no solamente desde el punto de vista bíblico lógica, y no me refiero a la lógica filosófica, sino a la lógica bíblica, en el sentido de que cuando Dios hace una obra en nosotros es un cambio ontológico, tiene que ver con el ser, no es un maquillaje
¿cierto? Porque de hecho una persona puede parecer un creyente, puede culturalmente ser evangélico, pero quizás nunca ha nacido de nuevo. Y lo que Dios hace con nosotros no es maquillarnos, ¿cierto? O culturizarnos de evangélicos. Lo que hace es una obra sobrenatural, es cambiar el corazón. Y eso tiene que ver con el concepto de ontológico. Las tres expresiones, ¿cierto? que se usan acá o que trate de usar, tienen que ver con dar respuesta en base a lo que ciertos versículos de la Biblia nos enseñan. Por ejemplo, por un criterio ontológico subjetivo. Romanos 8:14 dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso apunta a algo subjetivo. Y con subjetivo me refiero al hecho de que algo tiene que suceder dentro de nosotros cuando Dios obra. Y eso tiene que manifestarse primero interiormente, no ritológicamente, ¿cierto? O desde el punto de vista de ciertas prácticas que se consideran culturalmente evangélicas. No, tiene que ver con cambios internos y que tienen que ver justamente con ello. Y trato de explicar ahí un poco, ¿cierto?, lo que nos enseña justamente Romanos en ese capítulo. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios? Para no dejarlo en el aire, quizás una buena forma podría decir es, bueno, ¿cómo te sientes mintiendo? ¿O cómo te sientes engañando, por ejemplo? ¿Un creyente podría sentirse bien internamente, subjetivamente, mintiendo, manteniendo una vida, ¿cierto?, falsa? Claro, algo tiene que suceder si Dios ha hecho una obra. Va a haber un conflicto interno. La conciencia, obviamente, también, por supuesto, es parte de un tribunal interno que tenemos, pero básicamente el creyente no solamente tiene una conciencia, ¿cierto?, sana o saludable, sino que también tiene el testimonio del Espíritu Santo, que va a funcionar correctamente. A eso me refiero con el primer concepto. El segundo concepto tiene que ver con un criterio ontológico objetivo, y de hecho el apóstol Juan, en la epístola de Juan, es muy interesante que él da evidencia, dice, bueno, estas cosas os he escrito para que sepan que son hijos de Dios, no para que sientan. Y esa respuesta tiene que ver con verdades súper claras que él menciona, porque él no tiene tintes o colores a medias, o es blanco o es negro. El que dice, ¿cierto?, que es de Cristo, bueno, parafraseando un poco lo que dice Juan ahí, debe andar como él anduvo, dice Juan, o el que no ama a su hermano, ¿cierto?, permanece en tinieblas. Y eso tiene que ver con cuestiones objetivas, en el sentido de que muchas veces el odio, la amargura o, no sé, las enemistades son finalmente expuestas a la luz y las personas se van a dar cuenta. Y de hecho, tiene que ver con los frutos justamente de una obra espiritual. Los frutos de una obra espiritual se manifiestan objetivamente. Las personas se dan cuenta. ¡Wow! Cambiaste. Ya no eres como eras antes. ¿Qué te pasó? Y eso tiene que ver con un criterio ontológico, una obra interna, objetiva. Tú vas a mostrar con hechos, ¿cierto?, o hechos espirituales, que tu vida no es la misma. Entonces, a eso se refiere, por un criterio. Y la idea de criterio tiene que ver con que debemos evaluar en base no a emociones mi salvación. De hecho, Pablo dice a los corintios, examinaos si estáis en la fe. Puede que algunos estén pasando como creyentes, pero lo más probable es que no lo sean. Entonces Juan nos da justamente esos criterios, porque uno podría decir, yo sé que soy salvo porque siento la presencia de Dios. Pero eso es un criterio, ¿cierto?, diríamos, por un lado, empírico, emocional, aunque subjetivo, pero diría empírico. No se sustenta en la Biblia. Juan dice, estas cosas os he escrito para que sepan. Entonces yo tengo que tener un criterio objetivo y tiene que ser bíblico. Y Juan me da varios criterios ahí, justamente en la epístola de Juan, para saber, obviamente, y no solo saber si somos creyentes. Y finalmente, el último criterio dice por un criterio ontológico cupiditario. También tiene que ver con lo que Dios hace adentro. La palabra cupiditario viene de cupiditas, del latín, que tiene que ver con el deseo. El salmista decía, oh, cuánto amo yo tu ley. Eso tiene que ver con un deseo interno. Si tú no tienes el deseo de, por ejemplo, de leer la palabra del Señor, solamente la lees los domingos, bueno, es una buena manera para preguntarte si realmente Dios cambió tu corazón, porque un creyente va a querer, va a desear, ¿cierto?, las cosas del Señor. Va a desear conocer al Señor.
va a desear conocer su palabra. Ahí viene el concepto de por un criterio objetivo, cupiditario. ¿Deseo yo realmente conocer al Señor? ¿Está dentro de mis emociones, de mi corazón, el poder congregarme, por ejemplo? Es algo típico que vemos en el día de hoy. Hay gente que puede, no sé, pues, faltar al culto, a la exposición de la palabra un domingo, 2 domingos, y les da la misma. O no sienten, ¿cierto?, que han faltado, ¿cierto?, a lo que Dios pide. Entonces, en ese sentido, estos 3 criterios tratan de dar un parámetro objetivo a las personas para que puedan responder de acuerdo a lo que la Biblia dice. No, no, es que hice una decisión. Claro. Esa más o menos es la idea de esa pregunta. Se me viene a la mente un pasaje con respecto a este último criterio, Joel, del apóstol Pedro, cuando dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. O sea, eso obviamente complementa el hecho de que si alguien, Dios ha hecho una obra real, ese creyente debiera comenzar a expresar esa inclinación profunda por la palabra del Señor, porque es insostenible que alguien diga ser un creyente, pero al mismo tiempo no ame la palabra de Dios o no tenga un anhelo profundo por ella. Exacto. Entonces, bueno, interesante, Joel, con respecto a este punto. Bueno, también mencionas en el capítulo 12, allí propones principios bíblicos para la evangelización. ¿Podrías resumir el argumento que presentas allí? Bueno, la idea aquí no es una novedad en el fondo, porque de hecho cuando tú escribes un libro, no es que tú propones cosas nuevas. Podríamos recordar lo que dice Eclesiastés: no hay nada nuevo bajo el sol. Y de hecho lo que uno hace muchas veces simplemente es acudir a la historia y tratar de rescatar lo que muchos hombres de Dios ya han dicho en el fondo. Y quizás la única particularidad que uno puede tener como un autor, ¿cierto?, que va incursionando en esta área, es simplemente el hecho de ordenar muchas ideas que Dios hoy viene diciendo en su palabra hace mucho tiempo y que hombres de Dios ya han dicho. Y en este sentido, quizás, no sé si puede ser una novedad, no creo, pero trato un poquito de explicar en varios puntos, por ejemplo, principios bíblicos para la evangelización. Primero, entender que el evangelio, dice acá, ¿cierto?, es una noticia, no un contrato. Es una noticia, una buena noticia. Evangelión tiene que ver con eso, una buena noticia. Pero claramente eso hay que ponerlo dentro de un contexto. ¿Por qué es buena noticia? Debo entender cuál es la mala noticia. Hebreos dice que está establecido por los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Si yo entiendo esa expresión, ese texto, yo tendría que preguntar: ¿y por qué un juicio? ¿Por qué ya estoy condenado? Eso es la mala noticia. Entonces, primero entender en qué consiste el evangelio. No es un contrato en que tienes que hacer 4 pasos y ya estás listo. No tiene que ver con eso. Y eso es como lo primero que trato de explicar. Después, las fronteras del evangelista, en el sentido de que yo tengo que tener ciertas fronteras en el sentido espiritual. Yo soy un hombre que es llamado a predicar una noticia, y de hecho tratamos de volver al concepto de heraldo, ¿cierto? En el sentido de que un heraldo, ¿qué hacía? Entregaba un mensaje. No era un notario espiritual que decía: ahora eres salvo, así que no te preocupes. No, nosotros no tenemos la facultad de decirle a la gente, ¿cierto?, no, ahora eres salvo. Primero, tenemos que quizás decir a la gente: bueno, si hiciste un compromiso con Dios serio, bueno, eso se va a evidenciar en las obras que tú vas a mostrar ahora en adelante. Y quizás uno nunca menciona eso, pero es parte de lo que deberíamos hacer. Y en ese sentido, quizás mencionar un par de cosas más. Por ejemplo, primero entender la identidad del mensajero, y aquí hablo de las tres Q: queruxo y querugma. Entender esos 3 conceptos muy interesantes en el Nuevo Testamento. El querug tiene que ver con la identidad del mensajero. Primero yo tengo que entender cuáles son mis límites antes de pretender evangelizar, ¿cierto? Sí, y tristemente, en el día de hoy lo que uno puede observar y sigue observando es que muchas veces las personas dejan el evangelio como un último punto en la tabla del estudio de la teología. De hecho, no se dice algo como Pablo a los Gálatas cuando dice: cualquiera que os predica otro evangelio sea anatema. Entonces,
si alguien obviamente es un ministro, mayor responsabilidad tiene de poder conocer el Evangelio y saber cuáles son sus límites. En ese sentido, esa es la idea de este punto, ¿cierto? La dinámica de las tres que, la identidad del mensajero, la función del mensajero y el querigma o querugma, ¿cierto? Es el contenido del mensaje. Yo tengo que entender cuál es el contenido del mensaje primero. El mensaje es una noticia, en realidad. Claro. No un contrato, no un ritual de 5 pasos y ya estás listo, instantáneamente eres salvo. No, eso es una distorsión del Evangelio. Y finalmente, el principio del camino, los 10 mandamientos, básicamente, esto es muy antiguo. Lutero habló de la utilidad del uso de la ley, en el sentido de la ley moral me refiero, por supuesto, a los 10 mandamientos. De hecho, Pablo lo dice tan claramente que en Romanos como en Gálatas también, que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Pablo a los Romanos también dice que la ley se dio, ¿cierto?, para el reconocimiento de nuestro pecado. Y en ese sentido, ¿cómo puedo yo mirarme al espejo, ¿cierto?, de la ley de Dios y darme cuenta de dónde están mis fallas? En la ley justamente se ha dado para eso. No matarás, ¿cierto?, no dirás falso testimonio, eso tiene que ver con la mentira, por ejemplo. Y una buena pregunta que uno puede hacer, sugerente, es, bueno, ¿cuántas veces has mentido en la vida? No es un sistema, ¿cierto?, o una impronta que sea novedosa. De hecho, Lutero la menciona, los puritanos también la usaron mucho, y trata justamente de poder hacer entender al hombre su condición. Si has mentido, ¿cómo se llama la gente que miente? Mentiroso. Y la Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Entonces, estos principios nos ayudan un poquito a entender, ¿cierto?, qué es lo que deberíamos hacer en la evangelización. También hay otros principios que se mencionan aquí, como el principio de los terrenos, los 4 oyentes. No lo estoy utilizando dogmáticamente, pero es muy interesante. Y Jesús en Mateo 13 nos habla de 4 tipos de terrenos, de cómo la gente va a reaccionar también al evangelio. Hay personas que sí van a dar testimonio o van a mostrar evidencias de que realmente la semilla ha provocado efectos espirituales. Pero también, ¿cierto?, en ese sentido, trato de hablar un poquito también del principio de la semilla. Muy interesante lo que dice Marcos 4. En el fondo pone en el lugar correcto al sembrador, ¿cierto? Nosotros no somos quienes provocamos el milagro, ¿cierto?, del crecimiento de la semilla, que es el evangelio en ese contexto. Cuando leemos, ¿cierto?, que en esa parábola Jesús explica que el sembrador, ¿cierto?, siembra la semilla, se va a acostar y la semilla crece como él no sabe, dice el texto. Bueno, es porque la obra del nuevo nacimiento es una obra de Dios. Nosotros solamente nos corresponde sembrar el evangelio, comunicarlo a las personas. Entonces igual invito a las personas en ese sentido a poder entender cuál es nuestro papel como evangelistas. Es una comisión para todos los creyentes, ¿cierto? No solamente para un sector. Y quizás agregar que muchas veces las iglesias pueden pensar o piensan generalmente que debemos tener un departamento de misiones. No, la iglesia es el departamento de misiones. Todos deberían, ¿cierto?, hablar de Cristo. Y sin duda, por supuesto, que hay personas que van a tener una facilidad más que otras para ello, pero la idea de principios, ¿cierto?, para evangelismo tiene que ver no tanto con metodologías, ¿cierto?, porque estamos llenos de métodos, ¿cierto?, sino con principios teológicos, bíblicos, de qué es lo que dice la Biblia, de cuáles son mis límites por un lado, y qué es lo que dice la Biblia, qué es el evangelio, y qué es la semilla, y cómo se provoca el nuevo nacimiento. Y ahí yo voy a entender, ok, aquí llegan mis límites. La hora de salvación es una obra de Dios, como obviamente tú lo mencionabas, Jonás. ¿Por qué dice las salvaciones de Jehová? Y ¿por qué el Nuevo Testamento también dice que nadie puede venir a mí, Jesucristo hablando, si el Padre no lo atrae, ¿cierto? Y como tú sabes también, la idea ahí es arrastrar a la persona, y se entiende que no es un acto compulsivo, no. Dios hace que queramos ir a Cristo, pero eso es una obra de Dios. Entonces, en ese sentido, la idea de principios bíblicos para la evangelización, obviamente no podría uno no terminar con principios bíblicos, ¿cierto?, teológicos sobre lo que es la evangelización, la verdadera evangelización, porque es necesario entender eso en ese sentido. Entonces, básicamente, quizás ahí estoy básicamente rescatando lo que otros autores en el pasado
ya sabían en el fondo y que se perdió dentro de la atmósfera evangelical, ¿cierto? Con las metodologías, con los predicadores de masa y básicamente lo que hicieron fue, en términos concretos, de acuerdo a la casuística, ¿cierto? La historia de los casos. Mucha gente llegó a la iglesia y no eran creyentes. Claro, en Dios en su gracia, a pesar de eso, muchos llegaron a ser salvos, pero no por eso, no por el ritual de la oración, sino porque Dios en su misericordia abrió sus corazones. Entonces yo creo que eso es muy necesario entender si queremos. A veces hay pasión, como decía el obispo Mackay, pasión sin reflexión es fanatismo en acción. No, tenemos que sentarnos, estudiar la palabra primero de Dios y entender, ok, ¿qué es el Evangelio? Y después cómo debo comunicarlo. Entonces esa es más o menos la idea, entre otras cosas que también trato de comentar en el libro. Interesante, Joel. Este resumen, yo creo, del contenido del libro va a ser muy útil para que la gente pueda interesarse por leerlo. Así que bueno, para ir concluyendo, Joel, permíteme hacerte la última pregunta. En base a todo lo que has dicho, entonces podríamos preguntarnos, Joel, o preguntarte, ¿por qué crees tú entonces que la gente debería leer este libro? Básicamente, al principio del libro, de hecho, este es un libro, dice, histórico, es un estudio histórico, teológico, exegético de la antiescrituralidad del decisionismo. Básicamente, porque creo que es necesario que la gente lo lea, es porque el decisionismo como metodología, como filosofía de evangelismo arraigada en conceptos que fueron refutados por los concilios, el concilio de Dort es muy claro en eso, ha hecho mucho daño a la iglesia. De hecho, tristemente, de acuerdo a muchas encuestas que autores hacen con respecto a cómo es la vida cristiana muchas veces en nuestros contextos, deja mucho que desear a veces las conductas de las personas que dicen ser creyentes, y justamente una de las razones es que básicamente fueron, ¿cierto? Quizás de alguna u otra manera llevados a creer en Cristo, pero por medio de metodologías humanas. De allí que muchos de ellos no muestren frutos de vida cristiana. ¿Por qué? Porque no han entendido, ¿cierto? O tristemente muchas personas, quizás no con una mala motivación, muchos siervos, muchos pastores, no con una mala motivación, lo quiero aclarar, quizás siguen practicando y han practicado esta idea, ¿cierto?, que se arraiga en conceptos que no se encuentran en la Biblia, y con ellos han hecho creer a muchas personas que son salvos cuando no lo han sido, y sus frutos han demostrado eso. Entonces, el retroceso, ¿cierto?, la carnalidad muchas veces de la iglesia evangélica se basa justamente en una mala comprensión de qué es el Evangelio y cómo es que Dios salva. Tristemente, hay libros que hablan un poco de muchas encuestas de evangelizadores en el pasado, y esto está en la historia. Hay un libro muy interesante de Ray Comfort justamente que habla de justamente cómo es que tristemente en muchos lugares, ¿cierto?, de campañas en el pasado, mucha gente aceptó al Señor, pero muy pocos volvieron a la fe, y si algunos llegaron justamente a la fe fue por simplemente la misericordia de Dios a pesar de eso, pero también la carnalidad en muchos lados se ha dado justamente porque no ha habido una obra sobrenatural, simplemente aceptaron ciertas palabras, ¿cierto?, hicieron un ritual piadoso, quizás no con una mala motivación, pero eso llevó a muchas personas justamente a aceptar un evangelio diluido, y por un lado llevó a muchas personas también a la iglesia, a la membresía, a ser miembros de una iglesia, no siendo creyentes. Y eso es justamente por una irresponsabilidad de muchos siervos del Señor de no estudiar la palabra del Señor con seriedad, de no cuestionarse muchas veces este tipo de cosas que no aparecen en la Escritura. Entonces, de hecho, este es un llamado para todos. Yo hago un llamado en general para quienes entienden la necesidad de ser correctos, ortodoxos, ¿cierto?, en cuanto al Evangelio y cómo se debe practicar en la iglesia. Si queremos iglesia sana, obviamente debemos predicar un evangelio sano. Eso es una consecuencia obvia, y tristemente, incluso en nuestro medio, ¿cierto?, en nuestro país,
no podemos decir que en general la iglesia evangélica es sana, no solamente por la ausencia muchas veces de predicación bíblica, de predicaciones positivas, sino también por un evangelio diluido, humanista, ¿cierto? Que simplemente ha llevado a muchas personas a un ritualismo o a un evangelismo de culturización evangélica, pero no a un nuevo nacimiento. Entonces, ahí están muchas veces las causas y las respuestas que a veces nos hacemos de por qué la gente no cambia o por qué esta persona hizo supuestamente un compromiso con Dios, pero sigue igual. Su vida no muestra fruto y muchas veces lo que menos se hace es preguntar, bueno, ¿qué tipo de evangelio ellos creyeron? Entonces, por eso creo que es importante y necesario revisar eso, porque la realidad nos muestra muchas veces, ¿cierto?, que la gente revela con sus actos que realmente no han sido cambiados. Y eso es porque no necesariamente, obviamente, evidentemente no ha habido una obra sobrenatural, sino porque nosotros muchas veces hemos creído, ¿cierto? Y de hecho fuimos enseñados, por eso que también eso es importante, que una oración simple hacía la diferencia cuando no lo ha sido. Entonces por eso a veces es bueno revisar, no tanto la metodología, eso es mi llamado en el libro también, sino que a revisar nuestra teología. De hecho, eso es importante porque una teología correcta nos va a empujar a, ¿cierto?, una impronta evangelística sana. Y eso tenemos que hacer. Generalmente quienes estamos en el ministerio tenemos que poder hacernos una ¿cierto?, inspección y preguntar, bueno, ¿he estudiado el evangelio como debería estudiarlo? Antes de empezar, ¿cierto?, a hacer cosas, hagamos esto, hagamos otro. Y claro, obviamente yo espero que las personas que están obviamente en el ministerio sean los primeros en preguntarse, ok, debo revisar esto. Claro. Bueno, hermanos, hemos tratado de presentar a ustedes la propuesta de este libro, resumida desde luego, y esperamos que esto sea de utilidad para todos ustedes. Y sería bueno, creo, Joel, también que las personas que puedan ver este video, saber cómo podrían ellos adquirir este libro. Ese es un tema bien interesante para quienes estamos incursionando en el tema de escribir. No ha sido muy fácil esto, pero actualmente la manera de poder adquirir el libro es por medio de contacto directo conmigo, por medio de las redes sociales, obviamente que nos ofrecen cierta utilidad a pesar de que quizás a veces nos ofrecen otras cosas que quizás no son muy buenas. Pero en este caso, si alguien quiera o desea adquirir el libro, puede encontrarme en la página personal de Facebook directamente, ¿cierto? Joel Torres es mi nombre. Y es por medio, ¿cierto?, de la comunicación interna. Yo generalmente estoy haciéndolo de esa manera. Hay una librería también o una editorial en México que también quiso también poder tener nuestro libro y ellos también están haciéndolo o vendiéndolo también desde México ahí Claro. para Estados Unidos también y en ese sentido también pueden encontrarlo en la página ahí. Tengo el aviso, tengo la publicidad en ese sentido para quienes quieran poder obtenerlo, pero principalmente por contacto directo conmigo. Y obviamente ahí se hace el intercambio, yo constantemente estoy enviando el libro. Por ahora, ¿cierto? Básicamente es por medio de contacto directo. Estamos conversando también con otras editoriales para ver la posibilidad de poder llevar el libro por medio también de una editorial más conocida, ¿cierto? Acá en Chile al menos, que también tiene algunas sucursales obviamente en Latinoamérica. Pero esperamos obviamente que en lo sucesivo podamos también avanzar en eso para que el libro tenga mayor distribución en ese sentido. Pero por ahora, contacto directo. ¿Sí? Sí, eso te iba a decir. Probablemente el Señor permita que esto se pueda distribuir a través de otros medios también. Eso seguramente lo vas a ir informando en la medida que surjan esas nuevas puertas abiertas. Sí, porque, bueno, básicamente hace 2 meses recientemente nos llegó un pedido, ¿cierto?, que hicimos de varios libros, pero todavía estamos en el proceso de ir conversando. Generalmente eso son las cosas que quizás uno no tiene que lidiar cuando escribes por primera vez. También hay cierto monopolio en eso, pero bueno, como tú dices, si Dios lo permite, y yo creo que va a ser así, de a poco vamos a ir quizás teniendo mayor amplitud de distribución y bueno, esperamos al Señor que también las personas que deseen
puedan obtener el libro con mayor facilidad en ese sentido. Ok. Bueno, hermanos, por último, creemos también necesario proponer también otra literatura respecto de la misma temática. Se me viene a la mente el libro que mencionó recién Joel también de Ray Comfort, que se llama Los Pasos del Maestro, donde tiene, aparte obviamente de entregar un contenido teológico, también aborda mucho la parte práctica, y creo que es un libro muy útil para complementar toda esta temática que estamos presentando también a través de este libro. Otro libro que se me viene a la mente, Joel, puedes también pensar en otro, es La Evangelización de John MacArthur, que pertenece a la Biblioteca Pastoral, que entiendo que son 5 o 6 libros, y dentro de eso él también se enfoca en esta temática tan importante como es la evangelización, algo que Dios ha encomendado a la iglesia finalmente, y la iglesia la componemos todos nosotros los creyentes. No sé, Joel, si quieres apoyar con algo más. Sí, yo creo que igual es importante, quizás nunca pensamos en nuestros hijos. Nuestros hijos nacen en pecado y son pecadores, y ellos van a luchar, porque obviamente luchar en el sentido de que ellos no naturalmente, como nacen, ¿cierto?, en una dirección opuesta a Dios, ellos necesitan, por supuesto, conocer al Señor. Y en esta misma línea, Ray Comfort escribió un excelente libro, Cómo conducir a tus hijos a Cristo evitando la tragedia de la falsa conversión. Todos los padres creyentes deseamos que nuestros hijos sean salvos, y debería ser un deseo legítimo. El primer deseo como padres, más que llegar a ser profesionales, es que sean salvos. Y creo que el hermano Ray Comfort, en un lenguaje muy sencillo, fácil de entender, pero no por ello superficial, da muy buenos consejos en este libro. Yo lo recomiendo siempre a los padres. Aparte del que tú mencionas también, quizás también mencionar el libro también de al pastor Paul Washer también, por supuesto, El llamado del Evangelio y la conversión verdadera. Por ejemplo, también el de Theo Donner, que es La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Y también J.I. Parker escribió un libro hace bastantes años también, pero que sigue siendo publicado, que se llama El evangelismo y la soberanía de Dios. Quizás eso podría recomendar. También hay un libro que escribió también Walter Chantry, que se llama El Evangelio de hoy, auténtico o sintético. Bueno, él también hace una crítica al Evangelio en los años en que él escribió, en la misma línea, que son libros bastante buenos, que también yo estoy citando también en este libro, que creo que pueden ayudar también a los hermanos también a poder entender, ¿cierto?, de que, wow, el Evangelio necesita ser revisado, necesitamos estudiarlo, necesitamos ver, y gracias al Señor por estos hermanos que han escrito estos libros, y quizás podemos recordar a otros más también, pero por ahora quizás mencionar eso, creo que podría servir. Bien, hermanos, vamos a terminar orando. Creemos que es bueno orar al Señor para terminar esta conversación, y pidiéndole al Señor obviamente que nos ayude a comprender en mayor profundidad lo que es la evangelización bíblica, y al mismo tiempo nos impulse a llevar el Evangelio y predicar el Evangelio como Él lo ha mandado en su palabra. Así que oramos al Señor y terminamos. Padre bueno, gracias te damos a través de Jesucristo, tu Hijo, por esta conversación que creemos que será de mucha utilidad para todos aquellos que vean esta entrevista, esta conversación, esta propuesta de este libro. Rogamos, Señor, que nos ayudes a comprender con mayor amplitud lo que tú has demandado en tu palabra. Si estamos aquí en la tierra todavía, es porque tenemos una misión que cumplir, que tú nos has demandado, que es hacer discípulos, enseñándoles todas las cosas que tú mandaste, bautizándolos, Señor, y llevando el mensaje del Evangelio, entendiendo que tú, solamente tú, puedes hacer la obra real de conversión, pero tú has establecido también usarnos a nosotros. Permítenos, Señor, ayúdanos a disponernos genuinamente en tus manos, para que tu nombre también sea glorificado a través de esta área, a través de este ámbito en la iglesia, en toda iglesia local. Gracias por la vida de Joel, que has usado también para
escribir este libro y poder expandir o poder clarificar algunas cosas que probablemente muchos de nosotros también nos vimos involucrados en estos errores, pero por tu gracia has abierto nuestros ojos y así poder, Señor, nosotros tener un mejor entendimiento de este sentido, Señor, de este aspecto bíblico que tú con tanta fuerza nos dices en tu palabra que debemos cumplir. Gracias por todo y encomendamos todo esto en tus manos para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermanos, por su atención.